Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Como ya escuchamos, celebramos este primer domingo de este tiempo cuaresmal, un tiempo que nos regala la iglesia, nos regala el Señor para entrar en lo más profundo de nuestras vidas, para poder sacar de nosotros lo más importante para agradar y acercarnos a Dios. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de profundizar en el misterio pascual. Y yo quiero que esa sea como lo principal que nos llevemos en esta reflexión, en este primer domingo. Lo más importante para el cristiano es la Pascua. Amén. Grábense eso, que eso nunca se les salga de su mente. ¿Para qué nos estamos preparando? Para la Pascua. Esa es la palabra que tiene que resonar. Porque si la Pascua, la Cuaresma, no tiene un significado real. El significado de la Cuaresma lo es la Pascua. Nos preparamos para llegar hasta allí. Y lamentablemente muchos de nosotros hacemos un esfuerzo hermoso, gigantesco, extraordinario, viviendo la Cuaresma, y cuando llega la Pascua, se acabó todo. Entonces, ¿para qué nos preparamos? ¿Para qué vivir un tiempo cuaresmal si no vamos a disfrutar del fruto que es la Pascua? Y yo he estado poniendo el ejemplo de Beato Carlos Manuel, y si ustedes se dan cuenta, la frase del Beato Carlos Manuel precisamente nos orienta hacia lo que había en su corazón. Vivimos para esa noche, vivimos esperando esa noche. Y si lo vamos a citar a él, parafrasear, vivo deseando que llegue esa noche. Eso es lo que había en su corazón. Por lo tanto, el anhelo pascual es lo que le va a dar fuerza y sentido a la preparación cuaresmal. Cuanto más sea el anhelo pascual, el deseo de la Pascua, mucho más grande va a ser mi deseo de preparación cuaresmal. Una cosa va unida a la otra. Pero si no hay deseo pascual, mire, no hay nada con la Cuaresma. Porque la mayoría de nosotros, cuando alguien nos dice a futuro que va a haber una fiesta en la familia, sea una boda, sea una graduación de cuarto año, sea el cumpleaños del nene o de la nena, cualquier acontecimiento fuerte, cualquier acontecimiento fuerte que haya en la familia, ustedes comienzan a prepararse, ¿verdad que sí? Hay cosas que son hasta un año antes te lo dicen. Y hay gente que comienza a prepararse, y cuando llegue ese día no va con la misma ropa. Hay gente que ya tiene su ropa comprada, sus zapatos, y va preparando ese escenario. ¿Por qué? Porque para esa persona ese acontecimiento es importante. Y cuanto más importante sea el acontecimiento, mucho mayor va a ser la preparación. Si es un amigo, cualquier cosa, uno se prepara. Pero si es una persona que uno le tiene mucha estima o es alguien cercano, imagínense cuando se casa, que se case uno de sus hijos, o que va a dar luz y viene el nieto. La preparación es mayor, ¿verdad? Igual, hay mucha gente, por ejemplo, que ve un paisaje o ve cuando nos presentan por la tele. Hay lugares que yo he visto gente que se ha quedado con la boca abierta diciendo, wow. Esos lugares en esos continentes, en Europa,
Oceanía, en Asia, que eso para allá, imagínense, la India, China, Japón. Hay lugares que cuando tú lo ves por la tele, tú te quedas así. Y uno lo que piensa, eso fue una foto que tiraron seguro y la pintaron. Y es verdad, esos lugares existen. Y hay gente que sueña con irle ahí, a un lugar. ¿Y saben lo que han hecho? Hay gente que ha estado 5 y 6 años guardando en un pote. Sí, hay gente que lo ha hecho. Hasta 10 años. Y guardan. Al pasito. Y cuando llega el momento se dan ese regalo. Y se van. Y lo que hace 10 años era un espejismo, lo hacen una realidad. Se prepararon. Y cuando alguien quiere algo y lo anhela, se prepara y lo hace. Amén. Si se dan cuenta con los ejemplos que les he puesto, la preparación se hace porque hay un objetivo, porque hay algo que se quiere alcanzar. Y cuando eso que se quiere alcanzar es importante, entonces todo adquiere importancia. Y en ese mismo sentido, entonces quiero exhortarle a que descubramos el valor de la Pascua para el cristiano. Todo cristiano, en teoría y en práctica, todo cristiano adulto debería saber qué es la Pascua. Y no tan solo de palabras o de simple conocimiento, sino de vivencia. Amén. Vivencia pascual. Así como el beato Carlos Manuel, todo cristiano debería conocer en su corazón lo que significa la Pascua. Porque la Pascua es el momento culmen de nuestra salvación. San Pablo nos va a decir más adelante, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice San Pablo? Oigan la expresión de Pablo. Miren si no es fuerte. Y miren que es mucho lo que se ha jugado en la fe nuestra. Y Pablo dice, miren, si Cristo no se hubiese parado de esa tumba, si no hubiese habido Pascua, todo lo que se hubiese hecho quedaba, hermano, sin sentido. La Pascua es lo que le da sentido a todo lo que hemos hecho. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir ese momento. Todo cristiano vive ese momento. Yo recuerdo mucha gente, tanto en mi pueblo como en las parroquias que yo he estado y en todos los años que tengo en la iglesia. Y yo he visto gente que en la noche de Pascua, en la vigilia pascual y en la semana de Pascua, yo he visto gente que ha dicho, yo no voy para esa misa tan larga. Yo he escuchado gente diciendo eso, esa misa es muy larga. Y yo me quedo mirándolo así y le digo, voy a orar por esa persona porque no sabe lo que está diciendo. Un católico que tú le escuches diciendo, esa misa es muy larga, no voy para ella, no sabe lo que es la Pascua. Por lo tanto, tampoco va a tener una buena preparación cuaresmal. Entonces hay gente que hace penitencia, ayuno, abstinencia, viacrucis, misas, rosario, se mata en la cuaresma. Y cuando llega la Pascua, así que yo quiero, a lo largo de todos estos 40 días, voy a insistir para que comencemos a descubrir lo que es la Pascua. Porque de eso vivimos. La Pascua es el momento de la pasión y resurrección del Señor. Es el momento de conversión de la vida. Es allí en donde todos nuestros pecados son eliminados. Lo que llamamos la dinámica salvífica. Miren,
lo que significa. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir qué significa ser salvado. Usted sabe lo que significa Dios ha venido a salvarme. Y para usted sentir que le están salvando, usted tiene que saber que está en peligro. ¿Verdad que sí? El que se está ahogando y se ha dado como 7 tragos en el buche, ¿verdad? Yo no sé si usted no sabe, yo he bebido mucha agua. Usted no sabe, yo no sé si usted en algún momento se ha sentido así. Eso no es, mire, yo una vez en un río y cuando tragué el segundo trago de agua, yo estaba desesperado. Eso no es fácil. Y tú miras para todos los lados y no ves a nadie. Y cuando tú sientes que alguien te puso la mano ahí, mire, y te dio estabilidad y comenzó a sacarte de ahí. Eso es un momento que tú nunca lo olvidas. Te sacó del peligro. Y esa es la misma dinámica de la salvación. Cuando uno tiene conciencia de mi vida de pecado, de lo que yo soy, en el mundo en el cual me encuentro, y cuando tú dices, en este mundo en donde me estoy ahogando, Dios ha venido a salvarme. Amén. Y cuando tú realmente sabes eso, entonces le da importancia a tu salvación. Hay gente que no le da importancia a la salvación porque no sabe que ni siquiera ni lo que es pecado ni que está en peligro. Entonces, cuando tú adquieres ese conocimiento, entonces, y cuando tú sabes, Dios viene a salvarte. Entonces, conociendo eso, tú te preparas. Porque tú quieres llegar a ese lugar, a ese momento culminante de la vida. Así que vamos a caminar acompañado de todas estas lecturas. Hoy escuchamos en el Génesis esa alianza que el Señor hace con la humanidad. La alianza con Noé. Hubo una primera que la hizo con Adán, ¿verdad? En el momento que entre el pecado al mundo, el Señor emprende un plan salvífico con Adán. En ese momento, pondré enemistad entre ti y tu descendencia. Y la mujer te va a herir la cabeza. La alianza de Dios. Y ahora vemos una nueva alianza de Dios en Noé. Pero en esta alianza hay un detalle que nos tiene que llamar la atención. Y es que el Señor dice que nunca más volverá a destruir la tierra con un diluvio. Eso es cierto. El Señor no, pero nosotros sí. Y este texto es un texto totalmente ecológico. Especialmente en este momento que estamos hablando del problema climático, el cambio climático, con todo esto de la niña y del niño, y los terremotos y los huracanes y todo lo que está pasando. Y si nosotros no tenemos conciencia de lo que es la Pascua, ¿viviremos entonces la vida sin conversión? Solo el que se convierte a Dios tiene conciencia de lo que significa toda la creación. Hay un texto que Pablo dice, toda la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y cuando tú adquieres la conversión de Dios, cuando tu vida se transforma, entonces Dios te ayuda a entender que ha venido a salvar toda la creación. Y te ayuda a entender que en todo lo creado está Dios presente. Amén. Y en ese momento que yo me he dejado salvar, que yo me he convertido, entonces voy a vivir en armonía con toda la creación. El que está convertido
el que está lleno del amor de Dios aprende a convivir con todo lo creado. San Francisco, nosotros somos una parroquia ecológica. El canto de Francisco, uno de los cantos más leído y cantado y mencionado en toda la historia de la humanidad. Y San Francisco en ese canto nos dio a entender la reconciliación que él tenía con toda la creación. Hermano sol, hermano luna, hermana lluvia. Para él toda la creación era hermana. Amén. Aprendemos a entender que lo creado tiene vida. Nosotros somos seres humanos, tenemos vida, pero también hay otros seres. No son humanos, pero tienen vida. Y gracias a esos tenemos vida nosotros. Lo que es la armonía. Y cuando usted entiende eso, entonces usted aprende a darle a cada cosa su espacio. Pero el que no está convertido, en vez de trabajar para construir al mundo, para salvar al mundo, trabaja para destruirlo. Porque el que no está convertido ve una loma y en esa loma lo que ve es oro. Inmediatamente comienza a gestionar con los gobiernos: véndame esa loma que la quiero tumbar, porque ahí se puede sacar muchos chavos. El que no está convertido no le importa si esa loma es un pulmón del ecosistema, del mundo. ¿Cuántas especies, cuántos ríos, cuántas cosas se sostienen de allí? Eso no le importa. Que se sequen, que se mueran todas esas especies, demasiadas tenemos. Pero el que está convertido y ve esa loma, aprende a ver que allí hay vida. Y que todo lo que está allí es parte de su vida. Amén. Y que de mí, mi vida y la vida de muchos dependen de eso. De que no se sequen algunos ríos y de que sigan habiendo algunas especies para que se sigan alimentando las otras. Porque si tú le quitas el alimento a una especie, van a ir a otro sitio a comer. En la creación, hasta lo más insignificante está allí por un sentido. Hay gente que dice: ¿y para qué existen los mosquitos? ¿Y para qué existen estos insectos? ¿Y para qué existen estos gusanos? Tú no te lo comes, pero alguien en la creación se alimenta de eso. Hasta las plantas tienen su forma de alimentación en esos insectos. Amén. Pero para nosotros, como eso es nada, como no estamos convertidos y no tenemos conciencia de Dios, somos capaces de destruirlo todo. Y la próxima destrucción no la va a hacer Dios. Dios no va a destruir nunca este mundo, pero nosotros sí. Y ya lo estamos viendo, porque todavía estamos sufriendo al huracán María, y pasarán años y años y seguiremos hablando del huracán, de los terremotos y de todo lo que hemos estado viviendo por la forma en como nosotros estamos viviendo. Hay una frase que yo se la he dicho varias veces, se la repito para que se la graben, para que entendamos cómo el mundo camina. Grábense esta frase: Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. El hombre a veces. El hombre a veces. La naturaleza nunca. Amén. Grábense eso, se lo repito de nuevo. Dios perdona. El hombre, la naturaleza,
Usted puede fallar, puede pecar, hacer lo que usted quiso hacer, y cuando usted se arrepiente y viene donde Dios, por su amor y misericordia, Dios te va a perdonar. Porque así es el amor de Dios. Nosotros los seres humanos, dependiendo del estado de ánimo y la conexión que tengamos con lo divino, vamos a ceder una que otra vez al perdón. Un día sí, un día no. No siempre vamos a perdonar. Hay cosas que son más leves y hay otras que no. Pero lo que le hacemos a la naturaleza, ella nunca nos lo va a perdonar. Siempre se va a vengar. Porque es la forma de cómo ella se defiende de la destrucción que nosotros le estamos haciendo. Amén. Así que el Señor nos ayude a través de este camino cuaresmal, estos 40 días que son días de renovación, de conversión, para reencontrar nuestra fe en ese sentido pascual, orientarnos hacia la Pascua. Comience a leer, a buscar qué es la Pascua. Yo le estaré diciendo a lo largo de estos 40 días el significado de la Pascua, pero hay que tratar de vivir la Pascua. Y cuando usted sienta ese deseo de la Pascua, ¿y qué es la Pascua? En primera definición, estar con Dios. La Pascua es el deseo del ser humano de estar con Dios. Por eso llamamos que está la Pascua temporal y la Pascua eterna. Y la Pascua eterna es cuando estemos totalmente, para siempre, contemplando a Dios allí, en su presencia. Entonces, el deseo de estar con Dios. ¿Usted quiere estar con Dios? Pues esa es la Pascua. Y cuando usted sienta ese deseo cada día más, va a llegar el momento en donde ese deseo no va a ser temporal, sino que ese deseo se va a convertir en un deseo de eternidad. Porque mientras estamos aquí, uno puede decir, sí, yo quiero estar con el Señor, pero es por momentos. Pero llega entonces el momento de, después de mucha experiencia, en donde yo quiero estar para siempre con el Señor. Y en ese momento entonces comienzo a prepararme, no tan solo para la noche de la Pascua. Copien esto. Porque ahora nos estamos preparando para, a nivel litúrgico, para la noche pascual, ¿verdad? Que es ese día de la vigilia. Pero cuando usted tenga muchas experiencias pascuales, va a llegar el momento en donde no te vas a preparar para la noche de Pascua. Vas a desear que llegue el día del Señor. Amén. Va a llegar el momento en donde tus ojos y tu corazón y tu vida, lo único que te van a decir es, ¿cuándo te voy a contemplar para siempre? ¿Cuándo estaré contigo en la eternidad? Ese momento va a llegar. Pero tenemos que comenzar a preparar ese momento. Ahora en la Cuaresma. Y después de muchas experiencias, esa experiencia se hace una sola. Y ya no me interesa más lo que hay aquí, sino que quiero estar con Él para siempre en su reino. Y por eso entonces el Señor nos va a ir indicando a lo largo de toda esta liturgia. Vamos a ir mirando hoy Jesús en el desierto, partiendo desde cero, partiendo desde el lugar en donde podemos tener un encuentro, que es lo que tenemos aquí, un pequeño desierto. ¿Y por qué dice el Espíritu que el Espíritu empujó a Jesús al desierto? Porque allí es el lugar en donde no hay distracciones. Todos debemos de empezar en ese desierto para poder comenzar a buscar. Porque ¿qué es lo que hemos dicho? Tenemos que convertirnos. Y para usted convertirse, tiene que saber cuáles son los pecados que hay que convertir. Porque si no, ¿qué vamos a convertir? Y por eso entonces en el desierto es el lugar en donde yo me puedo encontrar conmigo mismo. Allí no hay luces, allí no hay distracciones y por lo tanto tengo la obligación de
encontrar lo más profundo de mí. Y en el desierto, entonces, dice el texto de San Marcos, que apareció el demonio, Jesús fue 40 días dejándose tentar. Sí, en el desierto vamos a descubrir cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas. Pero no estaremos solos. Dice el mismo texto que Jesús estaba entre alimañas, entre fieras salvajes, pero los ángeles le servían. Vamos a estar en el desierto y vamos a tener muchas dificultades, pero no estaremos solos. Dios va a estar allí, a nuestro lado, para ayudarnos, a fortalecernos y salir del desierto a lo que está haciendo Jesús, a predicar, a llevar el mensaje. Eso solamente se puede hacer si he vivido la Pascua. Los discípulos salen, y vamos a ver cuando termine la Cuaresma, los discípulos salen a predicar. ¿Por qué? Porque la Pascua le animó. Mientras estaban allí, Jesús en la tumba, nadie salió. Llegó la Pascua, ¿y qué pasó? Entonces, vamos al desierto, nos preparamos y salimos del desierto con fuerza a llevar la palabra. Esa es la Pascua. Nadie puede dar lo que no has recibido. Así que el Señor nos ayude a empezar estos 40 días con ilusión, hoy en este primer domingo cuaresmal, para que podamos convertirnos y junto con el Señor poder reconciliar toda la creación, armonizar la creación y poder encaminarnos felices y contentos a vivir esta experiencia de la Pascua y que un día podamos desear y vivir la Pascua eterna. Dios le bendiga.